de la Riva Juárez, licenciado en Economía, maestro en Ciencias de la Educación, diplomado en competencias docentes, un maestro con una gran trayectoria laboral. Bienvenido, maestro Timoteo, quien será nuestro panelista número 1. Vamos con nuestro panelista número 2, el contador público José Luis Sarmiento Zorrilla, licenciado en Contaduría Pública, experiencia en temas fiscales, laborales y de seguridad social. También cuenta con diplomados, que el día de hoy también está en este importante tema que vamos a tratar. Y vamos a pasar con nuestro tercer panelista, el maestro Armando Fidel Hernández Ruiz, contador público y certificado por el Colegio de Contadores Públicos, maestrante en finanzas corporativas, también con una trayectoria muy amplia en el ámbito del tema que el día de hoy traemos para todos nuestros seguidores de Facebook Live, y vamos a dar seguimiento a nuestra presentación. Y también quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el día de hoy, que nos permiten darnos de su tiempo y también de su experiencia, de sus conocimientos con tan importante tema. Antes de entrar ya de manera muy de llena a nuestro tema, modelos disruptivos de negocios, sabemos que son aquellos que rompen bruscamente con las viejas formas de hacer negocios, impactando visiblemente a la sociedad y cambiando todos los sistemas existentes. Como dijeran por ahí, ¿verdad? Es como romper la vieja escuela. Bien, antes de entrar a nuestro tema, quiero darles la forma, la dinámica de cómo vamos a trabajar a nuestros panelistas. Cada uno va a tener 4 minutos para que pueda desarrollar de acuerdo al tema que le haya tocado, ¿sí? Vamos a iniciar de manera como fuimos presentándolo, y le vamos a dar la oportunidad al maestro Timoteo de la Riva Juárez, que el día de hoy nos va a hablar de su tema modelo de negocio Startup. Maestro Timoteo, le cedo los micrófonos para que podamos empezar con nuestro tema del día de hoy. Buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, agradezco la presentación. Envío un cordial saludo a toda la comunidad estudiantil de la Universidad CEPROP, a mis compañeros maestros que también nos siguen en esta transmisión, y a todo el personal administrativo y sobre todo nuestros invitados del día de hoy. Y a todos aquellos que por medio de la página de Facebook Live nos siguen. Bueno, el día de hoy pues tengo el gusto de compartirles un tema que seguramente ustedes ya habrán escuchado. Y bueno, hoy en día vivimos un mundo tan cambiante, tan acelerado, que definitivamente las formas de hacer negocio del pasado, si bien funcionaron, ahora con esta enorme globalización que tenemos, el mundo del conocimiento requiere de otras técnicas. Y bueno, principalmente quiero iniciar qué es una startup. Bueno, una empresa startup se define porque es una empresa que está basada en la tecnología. Sus procedimientos están basados totalmente en la innovación tecnológica. Primeramente, quiero comentarles que hay unas reglas básicas para las startups, y primero dice que para iniciar un negocio no existe una metodología, no existe una receta de cocina en el cual ustedes van a decir los 5 o 10 pasos para crear una empresa. La startup no se basa principalmente en este tipo de metodologías que en el pasado nos decían cómo ir creando paso a paso a una empresa de éxito. Segundo, la startup basa su modelo en el siguiente: la experiencia. ¿Qué significa la experiencia? Significa que yo voy a emprender un negocio en base a la experimentación. Es decir, yo no puedo saber si una empresa o mi idea es una empresa o una idea innovadora sin antes probarla. Para ello tengo que medirlo. Y finalmente, al tener esta experiencia,
puedo decir si funciona o no. Obviamente, todo esto se debe a la innovación continua. Bueno, primeramente vamos a hablar acerca de los emprendedores están en todas partes. Es decir, quizás tú en este momento tengas una idea y normalmente te preguntes, bueno, ¿cómo puedo lanzar esa idea si no tengo dinero? Pues no te preocupes. Hoy nosotros te vamos a dar unos tips para que tú puedas desarrollar esta idea. ¿Qué necesitas? Tener un espíritu emprendedor. Aparte, tienes que, como te decía, tienes que aprender. Este concepto del startup dice aprendizaje validado. Es decir, mido, experimento y pruebo. Crear, medir y aprender. En eso se basa el startup. En crear, medir y aprender. Bueno, los autores de este modelo son Steve Blank y Eric Rice. Cada uno de ellos tiene su propia definición. Por ejemplo, en el caso de Steve Blank, dice que es una organización temporal en una búsqueda de un modelo de negocios escalable y aplicable. ¿Qué significa esto? Las startups tienen un crecimiento exponencial diferente al modelo tradicional que crecían en forma porcentual. En cambio, Eric Wright dice que una startup es una institución humana diseñada para crear un nuevo producto. Y bueno, podemos decir entonces que montar una startup, podemos hacer una apología. Podemos decir que es una carrera de fondo, no es una carrera de 100 metros plano. Entonces, ¿qué significa tener una carrera? Hacer una startup es como una carrera de fondo. Bueno, como un maratón, por ejemplo, en el cual en un maratón empiezas lentamente, probablemente a mitad del trayecto empiezas a acelerar y finalmente al término de la etapa le metes todo el esfuerzo, ¿no? Entonces, por eso decimos que emprender es fácil, mantenerse es lo que nos vamos a lanzar. Ahora, no te preocupes si tú lanzas una startup, definitivamente nunca vas a estar solo. Y esta es la idea del startup, precisamente porque es una revolución, ¿verdad? Es una idea emprendedora que aquí vamos a hablar cuál es el ecosistema del emprendedor. Bueno, te decía que nunca estás solo, siempre vas a estar acompañado, por ejemplo, de universidades. Nosotros, por ejemplo, en la Universidad CEPROC, siempre fomentamos el espíritu emprendedor de los alumnos y a través de las materias, de diferentes materias que llevamos, siempre provocamos esta idea, que los estudiantes lleven a cabo y experimenten su conocimiento. Ok, también tienes definitivamente muchas entidades financieras que están dispuestas y están apostando, ¿verdad?, a los nuevos emprendedores. Y finalmente, obviamente, te decía que no estás solo. ¿Qué tienes que hacer entonces? Primero, tienes que decidirte a emprender. Obviamente, tienes que sociabilizar esta idea, sensibilizar, ¿verdad? Porque, pues, obviamente, tienes que tener un desarrollo principalmente. Definir cuál es tu propuesta de valor. ¿Qué te va a hacer diferente con respecto a la compañía? ¿Qué es lo que tú ofreces? ¿Qué es lo que vas a ofrecer? Aquí el startup se basa en medir las necesidades del cliente. Debes de recibir una asesoría. Y finalmente vamos a tener lo que son las aceleradoras de las startups, que finalmente el licenciado Armando Fidel, él es que nos va a hablar acerca de cómo se financian. Bueno, entonces, ¿qué ventajas encontramos con diferencia de las diferentes del modelo tradicional? Bueno, principalmente es que las startups van a tener, como les decía, crecimientos exponenciales. A diferencia de las empresas con crecimiento tradicional, se creía de forma lineal, de manera porcentual, es decir, crecemos al 2, al 3%, al 15% y no salíamos de ahí. Entonces, aquí, otra ventaja del startup es que combinas la formación
la administración y el trabajo y el alto desarrollo. Bueno, y obviamente nunca vas a estar solo. Bueno, entonces definimos entonces que las startups son empresas innovadoras que están basadas en la tecnología. Maestro Fernando, ¿es cuánto? Muchísimas gracias, maestro Timoteo. Muy significante lo que nos acaba de mencionar en cuestión de lo que es modelo de negocio startup, que prácticamente su significado startup es puesto en marcha, ¿verdad? Para que por ahí nos puedan entender un poquito más ya en la parte de lo que usted nos acaba de mencionar. Pues bien, gracias, maestro Timoteo. Vamos a darle seguimiento a este tema y vamos a darle los micrófonos al contador público José Luis Sarmiento Zorrilla, en el cual nos viene a hablar al tratamiento fiscal de las startups. Adelante, maestro José Luis. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada, aquí a la universidad. Pues, ¿cómo vamos a definir qué obligaciones tienen esas startups o estos tipos de modelos de negocios disruptivos, como ya mencionaban, que son aquellos que pues vienen a romper el esquema tradicional, ¿no? De la forma de cómo se hacían los negocios. Vamos a iniciar comentando que estas startups bien se pueden constituir, ya sea, puede ser una persona física o pueden asociarse. Esas personas físicas pueden asociarse y crearse una persona jurídica o una persona moral. Dependiendo, hoy en día, a partir del año 2016, también se creó una sociedad unipersonal, la cual la conocemos nosotros como la sociedad por acciones simplificadas. En ese sentido, dependiendo el tipo de persona, el tipo de contribuyente, va a ser el régimen que pueda tributar, ya sea en el régimen de personas físicas, actividades empresariales, o en su caso, tributar en el título segundo de la Ley de Impuestos sobre la Renta, en la que se tributan las personas morales, esas sociedades que bien pueden constituirse como una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada o una SAS, una sociedad por acciones simplificadas. Dependiendo la actividad, dependiendo ya sea el servicio o el producto, si se encuentra grabado por la Ley de Impuesto a Valor Agregado, pues uno de los impuestos que pagarían estas empresas pues sería el IVA y un impuesto directo que sería el impuesto sobre la renta por toda la utilidad que reciba estas empresas. Aparte, otras obligaciones va a depender del tipo de actividad. Estas startups pueden o están más enfocadas también a los temas financieros, porque utilizan lo que es o tienen esta relación con la tecnología. Su modelo de negocio, su plan de negocio es pues crecer exponencialmente en las ventas, ¿no? Traspasar fronteras en ese sentido, y dependiendo de la regulación, dependiendo de dónde se originen sus ventas, pues van a tener ciertas obligaciones. Hoy lo vemos, por ejemplo, tenemos a Netflix, tenemos a Uber, Airbnb, Didi, Cabify, todas estas plataformas que nos brindan servicios y que son, no tienen su residencia fiscal aquí en territorio nacional. Por lo tanto, también las obligaciones que van a tener, por ejemplo, en licencias de funcionamiento, todo eso va a depender del tipo de actividad que generen, ya sea financiero, ya sea comercial o algún servicio. En tema general, por ejemplo, podríamos decir, ¿qué obligaciones tendrían una startup? Bueno, en primer lugar, pues inscribirse, ¿no? Inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes, obtener su RFC. Después de obtener su RFC, bueno, va a venir las obligaciones, como lo son presentar declaraciones provisionales, mensuales, ya sea definitivas en el caso del impuesto a valor agregado, provisionales del impuesto sobre la renta y una declaración anual. Otra obligación que podían tener, pues, es emitir comprobantes fiscales, ¿sí? Facturas por los artículos que enajenen o por los servicios que presten.
También podrán presentar declaraciones informativas, dependiendo el tipo de régimen. Algunas, por ejemplo, van a tener que presentar la declaración informativa de operaciones con terceros, donde se relacionan todos los proveedores. Otra declaración, por ejemplo, si se maneja efectivo, hoy por hoy tenemos lo que coloquialmente se le conoce como ley de lavado de dinero, y pues hay algunas operaciones que esta ley también regula, por lo cual estas empresas van a tener que acatarse o regirse en cuestión al manejo y la recepción de efectivo a ciertas cantidades, dependiendo, por ejemplo, si es la venta de un vehículo, de una casa, de joyas, si es alguna plataforma de sorteos o premios. Esas serían básicamente las obligaciones principales que tendrían las startups, maestro Jorge. Muchas gracias, contador José Luis. Pues bien, ¿qué tan importante es un modelo de negocio de startup en el cual ya nos habló el maestro Timoteo de lo que se lleva a cabo prácticamente? Usted nos acaba de hablar de la parte fiscal, y qué mejor también darle la bienvenida al maestro Armando Fidel, que es el que nos va a dar acá toda la parte del financiamiento, ¿verdad? Porque eso es lo más importante que el día de hoy tenemos. Bueno, ya tenemos la parte fiscal, la parte legal, ya tenemos el modelo de negocio, pero ¿de dónde vamos a financiarnos, verdad? Maestro Fidel, adelante, le damos la bienvenida para que nos pueda explicar financiamiento de las startups, por favor. Muy buenas tardes, alumnado en general, directivos. Es un gusto para mí regresar a la institución ahora como ponente y sobre un tema que es bastante interesante, bastante novedoso, y como parte de introducción, como tal, tenemos la idea del negocio, ya sabemos a qué nos vamos a atacar en la cuestión fiscal, pero no sabemos de dónde obtener dinero, ¿no? El financiamiento. El emprender un negocio, el tener ese conocimiento, el tener esas habilidades como tal, nos lleva o nos ha llevado a este nuevo tipo de negocios, ¿no? Desgraciadamente no estamos viendo lo que corresponde ahorita a una pandemia en la cual muchos empleos se han perdido, muchas situaciones de empresas han cambiado su forma de trabajar y demás, ¿no? Han tenido que optar por tecnología nueva y por otras formas de trabajo, ¿no? Este financiamiento de las empresas de startup genera una nueva necesidad de tener el dinero, ¿no? ¿Y cómo se puede generar este nuevo esquema de negocio? Existe ahora una nueva tendencia que a partir de 2014 se empieza a generar el crowdfunding. ¿Qué es el crowdfunding? Es el financiamiento, de entre varias personas, ¿no? Rompiendo el paradigma común que tenemos de solicitar un financiamiento, ya sea ante una institución bancaria, que la comúnmente conocemos, el sistema bancario normalito, ¿no? En la cual nos pide una N cantidad de documentos, estados financieros, ¿no? En su momento hemos visto colegas que nos piden estados financieros dictaminados, consolidados, ¿no? Que rompe con el forma de negocio del empresario, del emprendedor, ¿no? Entonces, nos pide esos requisitos que se acomplejan, que se vuelven una forma muy rutinaria, muy burócrata de hacer las cosas, ¿no? Y nos lo complica, ¿no? Que tienen que hacer análisis financieros, que tienen que pedir una N cantidad de requisitos, la cédula de identificación fiscal, como afortunadamente el maestro José Luis nos mencionaba, ¿no? Y los requisitos, ¿no? Que te piden garantías prendarias, garantías hipotecarias, las cuales te hacen perder quizás ese deseo y esa hambre de crear un nuevo negocio, ¿no? O de evolucionar, o de ir más allá, de romper barreras, ¿no? Entonces, el crowdfunding, el financiamiento colectivo, viene a romper esa metodología de financiamiento común, del financiamiento con el sistema. ¿Y qué hace? Como tal, generar un financiamiento mediante una plataforma en la cual un grupo de personas, un grupo de inversionistas aportan una pequeña cantidad de dinero, pero que en masa será una gran cantidad de dinero, en las cuales, dependiendo al tipo de crowdfunding que vayamos a solicitar o que vayamos a tener, nos darán ese financiamiento. Y entonces, de esa manera, poder nosotros cumplir con nuestro emprendimiento, con nuestro deseo, con nuestro objetivo de negocio, ¿no? Y entonces,
quizás es novedoso, quizás es nuevo, pero rompe con esos paradigmas y que hace fortalecer el emprendimiento que actualmente lo estamos viviendo, ¿no? Ahorita vemos negocios emergentes, continuos, que están haciendo, necesitan financiamiento, ¿no? Y no ir al clásico banco, y no ir a las clásicas financieras, y no ir a los clásicos microcréditos, que comúnmente los microcréditos grupales de mujeres es lo que dependíamos, ¿no? Normalmente existen muchos financiamientos de ese tipo, ¿no? Pero el crowdfunding viene a romper ese paradigma, a hacer ese nuevo impulso, obviamente aunado a las tecnologías, para que de esa manera los emprendimientos sean de mejor manera y con más fortalecimiento financiero. Gracias, maestro. Muchas gracias, maestro Armando Fidel. Pues es prácticamente lo que el día de hoy también nos viene a instruir, a enseñar cómo lograr un financiamiento para una startup, ¿verdad? ¿Qué tan importantes son estos temas que nos han hablado aquí nuestros panelistas? Y para dar seguimiento, también vamos a invitar a todos nuestros seguidores para que vayan anotando. Por ahí va a haber un espacio de preguntas a nuestros panelistas. A continuación, vamos a darles un espacio de 4 minutos a cada panelista para que nos pueda responder cada una de las preguntas. Vamos a iniciar de acuerdo a cómo fue la parte de sus temas. Maestro Timoteo, la pregunta es, ¿a qué se debe que los nuevos negocios, su ciclo de vida no es mayor a 5 años? Ok, gracias, maestro Fernando. Mire, existen algunas razones que definitivamente los emprendedores caen de manera repetida. La primera es no tener un plan de negocio definido. ¿Qué significa esto? Bueno, la mayoría de los emprendedores tienden a crear la empresa y con mucho entusiasmo. Y es necesario tener datos muy precisos del negocio, como cuál. Primero, ¿cuál es tu propuesta de valor? Si no conoces cuál es la propuesta de valor de tu negocio, qué es lo que te hace diferente, qué es lo que no conoces las necesidades de los clientes, no basas precisamente, la premisa es la propuesta de valor. No tener un respaldo financiero, es decir, ya hablaba el maestro Armando de las formas de financiamiento. Si nosotros nos equivocamos y nos vamos por una mala decisión, mal financiamiento, con costos altísimos, con tasas de interés muy altas, y sobre todo si no tenemos un capital que nos respalde por en caso de que la situación no sea como lo proyectamos, los emprendedores normalmente empiezan con grandes cantidades de inversión, empiezan a lo grande, ¿no? O sea, piensan que tenemos que empezar a vender mucho para poder que este negocio funcione, sin tener la idea de que el negocio no va a funcionar. Luego, tenemos la otra parte. También tenemos que uno de los errores de los emprendedores es la falta de adaptación. Les recordé que al principio yo les hablaba de que hoy tenemos un mundo tan cambiante, un mundo muy acelerado, y entonces los emprendedores tienen que aprender a adaptarse a las necesidades del mercado. Y otro, normalmente los emprendedores están solos, ¿verdad? Eso es una de los grandes errores de los emprendedores, creer que solo pueden crear una empresa de éxito. Ahora, ¿cuál es la ventaja de los startups? Les decía, nunca están solos. Hay aceleradores de negocio que van cuidando paso a paso, un paso a la vez, a través de la metodología de crear, medir y aprender. Eso es lo que hace que tu negocio no fracase. Entonces, siempre esto te va a dar la oportunidad de tener una estrategia de ir innovando conforme a lo que vayas experimentando, ¿de acuerdo? Entonces, maestro Fernando, ¿es cuánto? Muchas gracias, maestro Timoteo. Pues bien, ahí para todos nuestros seguidores que están ahí emprendiendo o que ya emprendieron algún negocio, pues esta es la parte, porque sí es muy preocupante, ¿verdad? Que a veces no llega ni al año y prácticamente pues ya se cerró el pequeño negocio o el negocio que estaban por ahí emprendiendo, ¿verdad?
Pues bien, ya aquí el maestro Timoteo nos dio prácticamente una respuesta de cómo poder hacerle y cómo poder mantener un negocio a largo plazo. Bien, vamos a continuar con nuestra segunda pregunta para nuestro contador José Luis Sarmiento Zorrilla. ¿Cuáles serían sus obligaciones fiscales, contador José Luis? Ok, maestro. Pues comentábamos, ¿no? Que dependiendo de la actividad que realice esta startup, pues va a depender mucho qué obligaciones va a tener que cumplir, ¿no? Hay leyes, en el caso de la ley antilavado de dinero, en la cual regula el uso del efectivo, ¿no? Pero más allá de las obligaciones, es necesario que estos emprendedores o aquellas personas que tengan esta nueva idea de ya sea un producto nuevo o un servicio nuevo, también sepan que deben de cumplir en materia fiscal, que tendrán una obligación para lo que es impuestos sobre la renta, para lo que es el IVA. En dado caso, si manejan trabajadores, empleados, bueno, van a tener que cumplir con obligaciones para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social, para el Infonavit, tener contratos laborales, tener su reglamento interior de trabajo, tener sus comisiones mixtas, que la ley federal del trabajo pues nos obliga, ¿no? Aparte de otras situaciones, como por ejemplo la NOM 35, toda esa que cuida esa relación, ¿no? Laboral con el patrón. Es importante que ellos se acerquen con un asesor, en este caso la persona indicada pues sería un contador, porque ya les va a indicar cómo se debe realizar todo ese procedimiento, ¿no? La inscripción desde la Constitución, en este caso, orientarlos la forma más correcta, si conviene ser una SAS, si conviene ser una sociedad anónima, si conviene ser una sociedad de responsabilidad limitada, el capital, algunas situaciones, cláusulas en cuestión a la redacción del objeto social, para que también tenga una amplia posibilidades de deducir cualquier situación. Así hablamos en el caso de una persona moral, por ejemplo, que éstas se rigen por el objeto social. Hablando de financiamiento, bueno, en su objeto social debería estar establecido que esta sociedad puede adquirir, o en este caso, préstamos, ¿sale? Si no tuviera en su objeto social, que es lo que le da vida a esta sociedad, pues podríamos tener un problema en cuanto a la deducción, ¿no? En una auditoría, en alguna revisión, pues la autoridad nos podría decir, bueno, este gasto que tú hiciste, ¿dónde me dices que es indispensable para ti? Bueno, aquí en el objeto social, en mi acta constitutiva, bueno, ahí voy a tener que la empresa puede, en dado caso, por ampliación, construcción, lo que nosotros necesitemos, podemos adquirir a esta parte del financiamiento. Y ahí vamos a darle lo que hoy en día conocemos como, en este caso, la razón de negocio, de por qué hice la operación. Una buena asesoría o consultoría de parte de un contador, bueno, nos va a ayudar en este caso a pagar no menos del impuesto, sino lo justo, lo correcto. Como cultura general, hoy en día, algunos de los que nos están viendo hoy, les ha pasado que a veces van a alguna empresa o algún negocio y preguntan el valor de cierto producto o de cierto servicio y les dicen, por poner un ejemplo, 1,000 pesos. Y tú dices, bueno, lo voy a comprar, o sí, préstame el servicio. Y al momento que vas a la caja a pagar, tú dices, pero voy a necesitar factura, voy a requerir una factura por este producto o servicio. Resulta que el cajero, la persona o el encargado te dice, si quieres factura es más IVA. A esos 1,000 pesos que yo tengo reflejado en mi producto, le voy a subir el IVA. Esa es una práctica ilegal. Si nosotros revisamos la ley de Profeco, en su artículo 7 bis, ahí nos dice que los precios de los artículos o de los servicios que nosotros exhibamos ya debe incluir comisiones, impuestos,
y es una práctica incorrecta la que hacen y que pueden incurrir o tener una multa, una infracción los negocios que al momento de que tú pides la factura te dicen es que es masiva si lo quieres con factura. Entonces, por eso es importante que ellos conozcan, los emprendedores conozcan las obligaciones que tienen que cumplir. Por ejemplo, en el uso de efectivo, ya yo comentaba, si es una empresa que se dedica a vender autos en línea en este caso, o algún otro servicio, joyas, unas joyas nuevas de nueva creación, y que está limitado el uso del efectivo a cierta cantidad y que tiene que presentar avisos o identificar a su cliente cuando le pague cierta cantidad en efectivo, y si no lo haces son multas muy fuertes que es bueno que tenga, en este caso, los emprendedores de estos nuevos modelos de negocios, pues una asesoría correcta para que también cumplan con sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social en su caso. Eso sería mi participación, maestro. Muchas gracias, contador José Luis. Pues bien, creo que los tres temas son muy importantes, ¿verdad? Antes de pasar con el maestro Armando, que sería la última pregunta, aquí para nuestros seguidores, creo que es la parte más fundamental, la parte fiscal, ¿verdad? Porque hay que conocer el marco legal, todas las funciones, y es a veces donde el emprendedor se detiene, dice, pícole, son muchos trámites, es mucha burocracia, ¿para qué continúo, verdad? Independientemente de tener todos los conocimientos y la parte financiera, ¿verdad? Muchas gracias, maestro José Luis. Pues vamos a continuar con la última pregunta para el maestro Armando Fidel. Maestro Armando, ¿qué es el crowdfunding? Muchas gracias por cederme la palabra. El crowdfunding como tal es una nueva forma de financiarse. O sea, es un financiamiento colectivo. Mediante el uso de plataformas de crowdfunding como tal, se utiliza para que un emprendedor, en este caso, genere, obtenga el financiamiento de una forma más fácil, de una forma más amigable, por así decirlo, quitando esa burocratización que tienen los bancos, quitando también quizás en algún momento la misma burocratización que el gobierno te puede dar mediante la Secretaría de Economía en ciertos créditos que actualmente está dando, ejemplo, el famoso crédito a la palabra, pero rompiendo con esa burocratización, el crowdfunding es un financiamiento entre una N cantidad de personas que pueden ser inversionistas. Vamos a tocar el tema de qué tipos de crowdfunding pueden existir, pero también obtienen de este financiamiento una amabilidad más, dar el dinero, ¿no? El crowdfunding como tal es un proceso en el cual mi proyecto como tal, mi negocio, mi idea de negocio como tal, lo subo a una plataforma de crowdfunding como tal, en la cual es evaluada por la misma plataforma en un momento determinado o de manera colectiva. De esta manera colectiva, es decir, se plasma o se pone hacia el público potencial que puede ser inversionista, el dar una facilidad, ¿no? Ese dinero, esa aportación, ¿no? Entonces, esa plataforma como tal valúa y te autoriza o no te autoriza que te puedas financiar, el proyecto pueda ser financiado, ¿no? Siguiente paso es en la publicación en esa plataforma del proyecto. Se va a publicar y se van a dar quizás síntesis, quizás notas de referencia, quizás ciertos ámbitos generales del proyecto y hacia dónde va y quiénes son y para qué servirá, y posteriormente se publicará para darle un tiempo determinado de 30, 60, 90 días o 120 días para que ese financiamiento vaya cayendo, esa aportación quizás en ese momento darlo, ¿no? Esa promoción se va a hacer mediante los canales de comunicación más posibles, ¿no? Utilizamos la mercadotecnia como tal. ¿Para qué? Para que llame la atención y obviamente el mayor número de cantidades puedan aportar. Y posteriormente, al final del plazo, si el financiamiento que se solicita o que se solicitó en ese momento dado llega, se les dará ese financiamiento. Si en dado caso no llega, entonces se retira ese financiamiento, se retira ese proyecto y el dinero es devuelto hacia los fundadores, ¿no? Entonces, esta es una nueva modalidad, rompiendo con los paradigmas tradicionales en las cuales tenemos que hacer los trámites del banco, ¿no? Ahora, los modelos de crowdfunding que existen
o que yo que tengo conocimiento son, en primer punto, los de donativos, ¿no? El crowdfunding donativo. ¿Qué es un crowdfunding donativo? Es en aquel los fondeadores aportan ese dinero, pero sin recibir un beneficio alguno. Es decir, en algún momento se conocieron como inversionistas ángeles, ¿no? Que te dan ese dinero sin obtener nada a cambio, ¿no? Quizás se pueden utilizar para proyectos sociales, quizás se pueden utilizar para empresas que tienen un fin no lucrativo como tal. Existe también el crowdfunding de recompensas, en el cual esa aportación generará un beneficio, ya sea el gozar un servicio o el que te den un producto que como tal la empresa te está dando. No sé, me imagino que una empresa de cafés aportas cierta cantidad y te van a dar un vale de recompensa como tal, lo puedes ir a cambiar por un croissant, por un café, un chocolate, ¿no? Entonces estás recibiendo como tal un beneficio. El crowdfunding de acciones o de inversión, que también enlazo como tal, es una nueva forma también de inversiones, ¿no? Que yo formaré parte de esa empresa mediante una pequeña parte del capital. ¿Qué pasa? El crowdfunding como tal utiliza también ser inversionista, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé, una taquería muy famosa aquí en San Cristóbal necesita financiamiento, pero le bloquearon las otras formas, ¿no? ¿Qué pasa? Llega el crowdfunding y te dice, sí, pero mira, te voy a agregar a, no sé, 60,000 inversionistas pequeñitos que van a dar el total del financiamiento que tú necesitas y como tal, a mí me interesa ser parte también. Quizás esa empresa, yo le tengo mucho cariño, mucho aprecio de años, no sé, desde niño quizás estaba y está sufriendo, yo puedo apoyar a esa empresa y formo parte del capital, formo parte de esa aportación, ¿no? Y yo también tengo una inversión. Obviamente, la inversión se va a conllevar a un grado, un porcentaje del capital que formará la empresa o del patrimonio como tal de un crédito, ¿no? Y existe también el crowdfunding de préstamos, el prestamista, en el cual la empresa generará el financiamiento y le dará, pero con una tasa de interés. Obviamente, como una financiera normalita, ¿no? Pero la diferencia aquí es que es simbólico, ¿no? Como tal, este modelo cambia. Te presto, pero me cobro una tasa de interés quizás más competitiva que el mercado financiero normalito, pero más sin embargo, seguimos dando o seguimos obteniendo ese financiamiento como tal, ¿no? Entonces, este modelo como tal también es un modelo de financiamiento regulado. Existe la asociación de plataformas de fondeo, la AFICO, que en su página de internet por ahí está, que la pueden visualizar, en la cual ahí menciona que tienen una regulación, porque también yo como inversionista o yo como necesitador de financiamiento, necesito tener una certeza jurídica, necesito tener que saber con quién me estoy haciendo negocios, ¿no? Entonces, esta asociación como tal tiene una regulación, o las fundadoras que están en esta asociación tienen una regulación por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y sabemos, como todos, que al ser un ente regulado tiene mayor legalidad, mayor seguridad y mayor confianza, tanto para el emprendedor con quien se está prestando el dinero, como para el inversionista, para saber que esas empresas en las cuales yo voy a invertir, yo le voy a prestar o yo le voy a donar, de cierta manera, pues va a ser recíproco y va a ser hacia donde va, hacia el objeto del cual yo estoy aportando, ¿no? Entonces, como tal, el crowdfunding es una nueva forma de financiamiento, también es una nueva forma de negocios, ¿no? Como tal, yo como empresario, yo como emprendedor, me puedo acercar y debo de voltear a ver estas nuevas formas de financiamiento. ¿Por qué? Porque es un nuevo modelo de negocios mediante plataformas, mediante Internet. Quizás para algunos es novedoso porque estamos acostumbrados al mismo tipo de negocios en los cuales teníamos que solicitar al banco y demás, pero voltemos a ver al futuro. Estos nuevos fundadoras son el futuro de nuestra empresa, de nuestro negocio y del emprendimiento. Y como tal estamos en una época millennial, que como tal todos estamos pegados a dispositivos, pues por ahí quizás ser inversionistas o quizás también obtener fondeos para un nuevo negocio que estemos pensando o para fortalecer nuestra empresa. Esa es mi aportación, maestro. Muchísimas gracias, maestro Armando. Pues bien, emprendedores, ya nos dieron a conocer lo que es el crowdfunding y de qué manera tener un financiamiento, ¿verdad? Vamos a seguir invitando a todos nuestros seguidores para que
por ahí vayan anotando sus preguntas, vamos a tener ahí un espacio para que puedan preguntarle a nuestros panelistas. Vamos a continuar con nuestro programa del día de hoy. Vamos a otorgarle un minuto cada panelista para que nos pueda compartir con una frase o síntesis de acuerdo a su tema, ¿verdad? Maestro Timoteo, vamos a iniciar con usted. Adelante, maestro. Sí, muchas gracias. Mire, yo quisiera hacer énfasis en un aspecto del emprendimiento, que es la propuesta de valor. La propuesta de valor es la pieza clave del modelo de negocio. ¿Por qué es la pieza clave? Bueno, porque es la ventaja competitiva con respecto a nuestra competencia. Es el motivo por el cliente nos va a comprar y nos va a preferir a nosotros, ¿verdad? El emprendedor debe tener claro este elemento. Ahora, otro aspecto que tiene que tener en cuenta, y hablando de comunicación millennial, ¿verdad? Son la relación con los clientes. ¿De qué forma me voy a comunicar con ellos? Los clientes nos deben estar retroalimentando. En una startup, recuerde que la experimentación es lo importante. Recuerde, crear, medir y aprender. Y finalmente, tenemos que tener cuáles son nuestros recursos claves. Importante, los recursos claves con los que contamos, lo tenemos que tener bien claro. Y finalmente termino con una frase de Steve Jobs. Dice lo siguiente: cuando se innova, se corre el riesgo de cometer errores. Es mejor admitirlo rápidamente y continuar con otra innovación. Estoy convencido de que la mitad de lo que nos separa a los emprendedores exitosos de los que no es la perseverancia. Es cuanto. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, maestro Timoteo. Vamos a continuar con el contador José Luis. Contador José Luis, con una frase o en síntesis, de acuerdo a su tema, ¿qué nos dice? Pues recalcar de igual manera que pues, se acerquen con los profesionales en ese sentido de cada especialidad en el área contable, en el área fiscal, para elaborar su plan de negocios, en el área de financiamiento, con nuestros asesores, ¿no? Que son los que nos van a llevar por el buen camino, ¿no? Entre contadores hay un dicho que nosotros decimos, que mencionamos a veces, ¿no? Que dicen los empresarios, ¿no? Prefiero dormir tranquilo que comer bien. ¿Qué quiere decir? O sea, prefiero yo, aunque sea pagar mis impuestos, pagarlo lo justo y estar tranquilo, dormir tranquilo, que a lo mejor gastarlos en darme una buena vida y al final de cuentas, hoy por hoy, el no cumplir con nuestras obligaciones fiscales tiene consecuencias hasta penales. Podemos perder todo nuestro dinero, todo nuestro patrimonio por no querer acercarnos a que nos asesoren. Sí, hoy por hoy hay muchas personas y muchos discasesores que venden estrategias fiscales o venden operaciones como estrategias fiscales que no lo son. Aquí decía, una estrategia fiscal te va a ayudar a pagar lo justo de impuestos, no menos, sino lo justo. Entonces, toda aquella persona que se les acerque ofreciéndoles que con ella no van a pagar impuestos, tengan cuidado porque eso no es un asesor. Un asesor lo único que no te va a engañar, te va a decir, te voy a hacer que pagues lo justo y te va a dar más orientaciones en cómo operar tu negocio. Muchas gracias, contador José Luis. Para cerrar, vamos con el maestro Armando. ¿Qué nos puede decir en una frase o síntesis? Compártanos, maestro Armando. Muchas gracias, maestro. Una frase que un mentor que ya falleció, un gran maestro que yo tuve, me decía: lo único constante en la vida es el cambio. Como tal, nosotros como emprendedores tenemos que cambiar, tenemos que adaptarnos, o si no, morir. Como tal, estos temas, este tema startup que vimos hoy y toda su implicación fiscal y toda su implicación de negocios y en el tema que a mí me tocó el financiamiento, hay que hacerlo.
¿no? Hay que considerarlo. ¿Por qué? Porque ese es el nuevo futuro. Quitémonos quizás en algún momento la idea de ser solamente una persona de encontrar un buen trabajo. También nosotros tenemos que generar nuestro propio ingreso, nuestro propio trabajo. Yo tengo la idea de diversificar nuestros ingresos, ¿no? En un momento, un pequeño negocio, una nueva empresa y demás, podemos tenerlo. Y el financiamiento como tal. Rompamos esa forma en la cual teníamos de el banco, la financiera, el prestarnos al papá o a la mamá, quizás también es otra forma de financiarnos. Ahora esta nueva metodología es, como decía, lo único constante es el cambio y la adaptación. Gracias, maestro. Muchas gracias, maestro Armando. Pues bien, invitamos a los seguidores, maestros, alumnos, público en general que nos ve el día de hoy en este tema tan importante. Si hay alguna pregunta, si no, para dar paso a nuestro siguiente punto del día de hoy. ¿Habrá alguna pregunta por ahí? Bien, antes de dar el siguiente punto, quiero agradecer a cada uno de los panelistas. Maestro Timoteo, muchísimas gracias por darnos tan importante tema, de mucha importancia. También al contador José Luis Sarmiento Zorrilla y al maestro Armando Fidel, que el día de hoy nos acompañaron, que dispusieron de su tiempo para poder expresar sus conocimientos con alta experiencia en el tema, ¿verdad? También agradecer a todos los seguidores que el día de hoy se dieron la oportunidad de estar acá con nosotros. Y a nombre de la Universidad CEPRO les damos cordialmente las gracias para cada uno de ustedes. Voy a darle los micrófonos al maestro Fernando Bautista Mendoza para que pueda continuar con nuestro programa. Adelante, maestro. Buenas tardes a todos. Tengo el gusto de saludarles por este medio. Gracias, contador Jorge Armando, por dirigir este foro. Ha sido una gran experiencia compartir esta temática a nuestra comunidad universitaria y al público en general. Romper los paradigmas en el ámbito de gestión empresarial es un gran reto para los nuevos emprendedores. Y pues, escuchando esta temática ha sido de gran relevancia para nuestro público emprendedor. Y quiero cerrar este programa agradeciendo muy especialmente a nombre de la Universidad CEPRO, a nuestros especialistas que han compartido sus conocimientos y sus experiencias. Y quiero compartirles con ustedes un reconocimiento especial para que nuestro público también pueda visualizar este reconocimiento. Y leo lo que dice nuestro reconocimiento. Universidad CEPRO otorga este presente reconocimiento por su participación y aportación como panelista en el foro Modelos Disruptivos de Negocios, realizado en la Universidad CEPRO a través de CEPROC Oficial el día 11 de marzo de 2021. Lo firma el contador Mario César Ramírez Moreno, rector institucional. Haremos llegar este reconocimiento al maestro Timoteo de la Riva Juárez, al maestro José Luis Sarmiento Zorrilla, al maestro Armando Fidel Hernández Ruiz. Gracias por estas experiencias que nos han compartido. También en este momento queremos hacer esta mención especial, este reconocimiento al maestro Jorge Armando Herrera Álvarez por su aportación y participación como moderador en el foro Modelos Disruptivos de Negocios, realizado en la Universidad CEPROC a través de CEPROC Oficial el día 11 de marzo de 2021. Lo firma también el contador público Mario César Ramírez Moreno, rector institucional. Y pues antes de despedirnos, también quiero agradecer al equipo de producción que ha trabajado intensamente detrás de cámara para que este programa pueda salir de la mejor forma. Y quiero también mencionar, creo que es importante agradecer a toda nuestra comunidad universitaria por su asistencia y por su participación en este foro. La Universidad CEPRO les desea a todos una tarde muy bendecida
y esperamos vernos en el próximo evento. Gracias por su asistencia. Buenas tardes a todos.